Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubavisión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cubavisión Internacional. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias, como siempre, sea usted bienvenido a nuestra emisión de fin de semana que comenzamos con balonmano. El nuevo director técnico de la selección nacional de este deporte nos comenta sobre las pretensiones para los próximos compromisos internacionales. Romar García Sánchez con los detalles. Buscar la unión dentro y fuera de la cancha es el principal objetivo del entrenador del equipo cubano de balonmano, Jovel Hernández, quien inició esta función después de los Juegos Panamericanos de Lima. A ver, es difícil, porque cada uno de los jugadores tiene mentalidades diferentes en cada uno de sus clubes, las estrategias en cada uno de sus clubes son diferentes. Nosotros vamos en función de materializar una estrategia que vaya a favor de todo el conjunto que tienen ellos, para tratar de minimizar esas individualidades, porque sabemos que es complicado, cada uno quiere brillar, pero bueno, siempre hemos conversado, es decir, las veces que hemos conversado con ellos, vamos a ir tratando de que eso no sea un impedimento para un buen rendimiento de cada uno de ellos. Antes del auge de la pandemia, el elenco nacional había sido invitado a celebrar varios partidos amistosos con 2 clubes españoles y además con la selección de Japón. Era la antesala del clasificatorio mundialista, pero no pudo efectuarse porque las condiciones sanitarias no eran propicias. Para tratar de concentrar a estos jugadores, tener la posibilidad de estas nuevas estrategias que hemos ido implementando con ellos, para ponerlas en práctica, ver cómo estaba su funcionamiento dentro de estas estrategias cada uno de ellos, cómo íbamos a funcionar. Jovel desde el 2015 integra el grupo de trabajo del equipo nacional masculino cubano, antes era el segundo entrenador. Ahora, como director técnico, mantiene comunicación constante con los 17 atletas contratados en el exterior e iniciará la preparación de los restantes el próximo mes de septiembre. Y en Cubavisión Deportes, pues tenemos la oportunidad hoy de conversar con Yamil Gutiérrez Jorge, subdirector del Instituto de Medicina Deportiva de nuestro país. Bienvenido. Muchas gracias. Que nos acompañe. Bueno, pues como es conocido, hasta el momento, hasta el presente, está previsto que el 15 de agosto comience la entrada de los preseleccionados olímpicos al Cerro Pelado, comienzo de los entrenamientos con miras a los Juegos Olímpicos que, como conocemos, será el próximo verano, hasta ahora. ¿Qué protocolo de salud sigue el Instituto de Medicina Deportiva para este arribo masivo? Son más de 200 personas, ¿no? Así es, Luján. Más de 200 atletas a este Cerro Pelado, al centro de entrenamiento. Así es, Luján. Desde hace algunos días nos estamos abocando a la tarea de elaborar los protocolos de la nueva normalidad, que en el deporte también se impone con el tema de la reincorporación de nuestros atletas a las 2 escuelas principales de alto rendimiento. Dígase la escuela Cerro Pelado y la escuela Seal Cardín, que son donde se reclutan a todos los atletas de alto rendimiento de nuestro país. Fundamentalmente, a partir de las normas orientadas por el Ministerio de Salud Pública como órgano rector de la situación higiénica del país en este momento, el Instituto de Medicina Deportiva también elaboró, adecuó esas normas al deporte cubano y al enfrentamiento a la COVID. Y lo hemos realizado fundamentalmente en las vertientes de los grupos de deporte, en las características propias de los grupos de deporte, como son los deportes de combate, donde es muy importante establecer las medidas higiénicas para el entrenamiento y la competición, en los deportes de resistencia, de velocidad y fuerza, de los juegos con pelota y en los deportes de coordinación. Fundamentalmente se ha llevado a cabo una labor de capacitación de todo el personal médico que va a trabajar con esta actividad deportiva y también de charlas educativas a los atletas y a los entrenadores, que son en fin de cuentas nuestra razón de ser. De manera que estos protocolos van a ser instaurados en ambas escuelas, cumpliendo las normas específicas de cada deporte y de la vida interna de nuestros atletas en ambas escuelas, como es el caso de la entrada a los comedores, la educación que hay que tener en los dormitorios, en los albergues, en este caso también en sus cuartos personales, también en la vida interna de la escuela, y medidas generales como son el uso del nasobuco, el uso de hipoclorito de sodio en este caso para poder desinfectar las manos, superficies, etc. ¿Todos estos atletas recibirán pruebas PCR, por ejemplo, antes de...? Por supuesto. Una vez convocados en sus provincias para regresar a los centros de alto rendimiento, van a ser pesquisados con test rápido y en el caso que amerite con los PCR para poderse incorporar con el certificado de salud en todas las escuelas. Y un aspecto importante y que está
bueno, también muy unido a todo esto es el trabajo del laboratorio antidoping, porque hasta donde usted me ha contado, al regreso de todos estos atletas también se les realizan pruebas doping antes de comenzar sus entrenamientos y demás. ¿Cómo es este proceso? Por supuesto. El tema del laboratorio antidoping durante todo este tiempo se ha mantenido funcional. Desde el punto de vista de la educación antidopaje, los atletas también han recibido sus charlas vía redes sociales, vía WhatsApp, vía comunicación directa con nosotros, y es una política de nuestro deporte, el juego limpio. Por tanto, a su llegada serán pesquisados, serán de nuevo se les realizará charlas, se les realizarán mesas redondas para conocer la nueva forma de educación antidopaje en el tiempo post-COVID. De manera que es un punto siempre rojo, encendido, la educación anti-COVID, o sea, la educación antidopaje en este caso en tiempos de COVID, para poder establecer un juego limpio en nuestro país. Ya. Bueno, la medicina deportiva cubana ha estado presente en el enfrentamiento a la COVID, incluso se creó la brigada Cerro Pelado, que estuvo al frente en zona roja en el Fran País. Tuvimos la oportunidad de tener acá al doctor Osvaldo, también tener a Montesino en Bolaviva, etcétera, que estuvieron presentes en los protocolos de salud, atendiendo enfermos de coronavirus, en este caso en el Fran País. Háblame un poquito de la experiencia de la medicina deportiva cubana en este enfrentamiento a la COVID. Así es. El granito de arena que aportó el movimiento deportivo cubano no solamente se circunscribe a la lucha anti-COVID en el Fran País, sino también a lo largo y ancho de toda la isla. Desde el momento en punto en que empezaron a arribar los primeros casos al país y a aparecer los primeros casos en todo el país, los centros provinciales de medicina deportiva dispusieron de su personal médico a centros de aislamiento. Y aquí en La Habana específicamente, el contingente Cerro Pelado, que actuó en consonancia con el momento que estábamos viviendo, y fueron más de 20 médicos al Fran País a realizar en la primera línea de fuego su aporte médico. También en el Hospital Naval, tuvimos profesionales en el Hospital Naval en la primera línea de fuego. También tuvimos enfermeros que fueron a los centros de aislamiento y que todavía hoy han entrado en reiteradas ocasiones, después de sus cuarentenas, han entrado también a esos hospitales de aislamiento. Y el resto del personal, dígase fisioterapeutas, psicólogos, personal de servicio, han estado pesquisando incluso en las áreas de salud. De manera que la integración del sistema médico deportivo cubano con el sistema médico de salud nacional han tenido una buena integración con nuestros hermanos del Fran País, con nuestros hermanos de Las Praderas, a los cuales les tiendo una felicitación y un reconocimiento por la labor que hemos hecho todos en equipo. Hasta el momento, ¿cuál es el cierre de nuestros atletas afectados por coronavirus? Bueno, solamente hemos tenido muchos casos aislados, como es conocido el caso de Borrero, el caso de un voleibolista en el extranjero, pero de manera general el sistema médico deportivo considera que la evaluación de nuestros atletas en el tema de la COVID ha sido satisfactoria, se han tenido las medidas, no hemos tenido que lamentar grandes brotes de enfermos de COVID dentro del movimiento deportivo cubano. Bueno, muchísimas gracias, Yamil, por esta presentación acá y, por supuesto, siempre la medicina deportiva, en tiempos de COVID y sin tiempos de COVID, porque la medicina es un apoyo importante en la preparación del atleta, que esto no se habla mucho, ¿no? De la preparación del atleta, fisioterapia, masajistas, el chequeo médico, el laboratorio antidoping el año entero funcionando, cuidando a nuestros atletas, advirtiendo, alertando sobre los peligros en este sentido, para que al final, bueno, se trabaje para una medalla, ¿no? Así es. Oro, plata o bronce, no importa, pero se trabaje para una medalla. Gracias. Muchas gracias a usted. Buen fin de semana. Igualmente. A propósito de los entrenamientos de los equipos a la Serie Nacional, el director de Industriales Guillermo Carmona valora a sus jugadores a regresar a preparación y al aporte de las glorias deportivas al equipo azul. Que lo hemos visto bastante bien. Ayer hicimos algunos tests, hoy le estamos realizando otros tests, porque nosotros la semana anterior le habíamos dado una actividad un poco más específica, inclusive con la visualidad de algunos entrenadores inclusive. Y los test que hemos estado haciendo se ve que sí, que han estado trabajando. Y bueno, ahora estamos corroborando eso. Tenemos planificado que dentro de la serie este grupo de atletas ya retirados van a trabajar en esto de lo que es ver las eficiencias
de los equipos, que son más vulnerables. Y ya nos van a ir ayudando, nos van a ir dando informaciones que a nosotros nos hacen muy útiles. Seguimos hablando de béisbol en Cuba Visión Deporte. Renier Batista, bienvenido. Bueno, nos acercamos a la confección de los equipos, primera semana de entrenamiento de todas las selecciones provinciales con miras a la próxima serie nacional, que recuerdo que comienza el 12 de septiembre, que el día 5 es el congresillo y que el 17 de agosto pues vamos a conocer la nómina. Se comienza la confección de la nómina de todos los equipos, Granma y Santiago de Cuba, y termina el 23 de agosto con Isla de la Juventud. Bueno, primeramente el saludo para el resto del colectivo y para todos los que nos ven a través de Cuba Visión Internacional. Y por supuesto que hay que acercarnos a esta primera semana de trabajo de la preparación de los equipos rumbo al inicio de la Serie Nacional de Béisbol. Hemos visto de diferentes maneras en redes sociales, en reportes de la radio y la televisión, que hay un gran entusiasmo por parte de cada uno de los colectivos precisamente en cumplir y hacer bien la función del entrenamiento para llegar a la mejor forma deportiva a la nueva temporada. Mira, Luján, hay un tema y es que la afición un poco que se ha preguntado, bueno, si comenzaste a entrenar el día 1 o el 3 de agosto, ¿cómo el 17 ya vas a dar el equipo? Hay que explicar que realmente esta confección de los equipos es para ir adelantando un proceso, porque realmente los equipos saben realmente por dónde va la situación. Quizás pueda existir duda en 2 o 3 peloteros, que eso entonces se hace oficial en el congresillo técnico de la Serie Nacional de Béisbol. El día 5 de septiembre es donde los directores de equipo tienen que oficializar los 34 nombres de los jugadores. O sea, esto que se hace en esta primera etapa es para ir agilizando un proceso de confección de uniformes, incluso del reglamento de la Serie Nacional, pero lo que se hace oficial realmente es el día 5 en el congresillo técnico de la Serie Nacional de Béisbol. Ese día es que quedan realmente confeccionados todos los equipos, o sea, ya el último visto bueno, además de lo que es el reglamento completo de la Serie Nacional. Además, todas las provincias. Porque es lógica la duda, o sea, tienes solamente 3 semanas de preparación y ya estás dando un equipo. Bueno, pero también hay que recordar que se había entrenado en una primera parte. Sí, o sea, que estas preselecciones no es que llegan ya así de momento, llegan ya con un trabajo previo que se había hecho. Recordar que la Serie Nacional era en el mes de abril, que los equipos ya estaban entrenando muchos de enero, febrero, marzo, hasta que se dio, bueno, la orden de detener por el tema del coronavirus, que ya existían las preselecciones, que ya los equipos tenían trazado una estrategia en sentido general, preselecciones que se van a mantener. Claro, porque incluso hay que entender, habitualmente cuando va a comenzar una nueva temporada y hay 10, 12 semanas de preparación, a veces los territorios llaman a peloteros que los están invitando, saben que no van a hacer el equipo, pero los invitan para que se vayan fogueando porque son peloteros de un seguimiento para la provincia. Pero si hemos revisado las preselecciones que se han dado a conocer, realmente son preselecciones de 36, 37, 40 peloteros. O sea, solamente los que están allí son los que realmente van a optar por estar dentro de los equipos. Que es importante porque recordar que este año solo se puede dar alta y baja en la Serie Nacional en el juego 30, en el juego 60 y en el juego 74. Y que este pelotero tiene que estar en la preselección, aunque no esté en la nómina 34. Ese es un elemento importante. Tiene que estar dentro de esta preselección que se ha estado anunciando por parte de los territorios. Bueno, esta semana también se conoció que Junior Paumier no va a jugar con los Cachorros la próxima temporada, según explicaba Francisco Rodríguez, el director del equipo, y que bueno, se hacían eco los colegas Noira Aguilera y Ernesto Rondón Jorge, pues ambos, o sea, en el caso de Paumier, tiene proyectos de vida fuera del país y por eso no va a formar parte ni siquiera ya del inicio de la preparación de los Cachorros para la próxima temporada. También conocimos recientemente que ya Alfredo Despaine y Yuribel Gracial ya tienen el visto bueno, han comenzado su preparación, así que se espera pronto su debut en esta temporada dentro de la liga japonesa con el equipo de Sojuan. Y hay que decir que, bueno, también esta es una información que ya ha trascendido días anteriores, que Yariel Rodríguez ha sido llamado al equipo grande de los Dragones de Chunichi, pero todavía no ha debutado. Ya está listo para debutar, lo hará en cualquier momento, pero todavía no ha sucedido. En sentido general, de la temporada de los cubanos en Japón, a este viernes, el caso de Leonis Martín, batió de 4-1, por ese uno fue un cuadrangular, fue el 9º cuadrangular para Leonis en la temporada y va teniendo en ese departamento una muy buena proyección. En el caso de, por ejemplo, Ariel Martínez no jugó este viernes, pero está promediando en sentido general
2.94 con 2 cuadrangulares, 10 impulsadas. Dayan Viciedo, 2.65 de averaje, 9 cuadrangulares, 33 remolcadas. Liva Moinelo tuvo esta semana su peor inning de lo que va de contienda, le pegaron un cuadrangular, le hicieron carreras, pero aún así sigue trabajando realmente espectacular Moinelo. Trabaja para 2.40 de efectividad, pero hoy, escuchen este dato, tiene en 21 entradas de labor 41 ponches, prácticamente a 2 por entrada. Sigue siendo realmente espectacular la labor de Moinelo. Y ya para ir cerrando, bueno, en el caso de Onelki García, que sigue sin ganar, tiene 4 derrotas, pero trabaja para 4.19. O sea que cada vez que trabaja Onelki, su ofensiva no lo respalda, aunque no todas sus salidas han sido buenas, pero al menos la última sí trabajó bien, pero lamentablemente no fue respaldado la ofensiva. Buen fin de semana. Igualmente por usted. El cerrador de Industriales, Andy Rodríguez, perfecciona su trabajo monticular con el apoyo de la sabermetría. Con la vuelta a los entrenamientos en el terreno, los peloteros cubanos intensifican su preparación, resumida en un lapso de 6 semanas, hasta el inicio el 12 de septiembre de la edición 60 de la Serie Nacional de Béisbol. El lanzador industrialista Andy Rodríguez, figura joven y con protagonismo en la pasada temporada, confía en llegar en buena forma y evitar así las lesiones tan frecuentes en su posición en ligas foráneas comenzadas después del periodo inactivo por el coronavirus. Físicamente me siento bien, me siento al 100%. Subido 3 kilos porque son buenos, ¿sabes? Masa muscular para ganar sobre todo eso, en velocidades. Siempre es bueno. El relevista había firmado contrato con el equipo mexicano Piratas de Campeche. Estaba a punto de salir ya para allá lo que pasó esto de lo del COVID-19 y la autoridad aquí me dijeron que me mantuviera al tanto siempre, que no había problema con eso, que se mantenía, que era por una temporada, que la temporada es un año. Pero bueno, ya a caso de no hacerse el contrato, que me manteniera con mi equipo de industriales y si acaso podrían venir otros contratos. El lanzador derecho con recta de más de 90 millas trabaja junto al sabermétrico Alfredo Ríos en detalles de los movimientos en el montículo. Nos está ayudando mucho en eso, sobre todo la salida de la bola, los ángulos, cómo se puede agarrar cada tipo de lanzamiento. Yo creo que para mí eso es bueno porque a la sabermetría eso te ayuda mucho en la técnica del lanzador y a la hora de ejecutar el lance. Y levantar un poco más el brazo, subir el pie, el ángulo de la salida, cómo caer a la hora de la terminación del movimiento. A Andy Rodríguez lo caracteriza la disciplina, que junto al talento lo convierten en uno de los mejores lanzadores cubanos de la actualidad. La Escuela Nacional de Fútbol Mario López, sede de las selecciones nacionales, prosigue con su amplio proceso de reparación, el cual mostrará excelentes condiciones de vida para los futbolistas cubanos. Con el objetivo de abrir sus puertas el próximo mes de septiembre, si las condiciones sanitarias lo permiten, la Escuela de Fútbol de Cuba desarrolla un proyecto de construcción y remodelaciones de sus áreas. Eso fue un trabajo enfocado entre la Comisión Nacional de Fútbol y la Federación Cubana de Fútbol, cual nos dio el presupuesto para poder hacer toda la remodelación de la escuela, sobre todo el tema de la parte de la calidad de vida en el tiempo de descanso para cada uno de nuestros atletas en el ciclo de la preparación que se encuentran aquí en la escuela, así como en la cocina, comedor, restaurante, que se va a hacer una renovación buena, arquitectónica, muy moderna, muy dinámica, que creo que eso le va a dar un buen confort a todos nuestros atletas para el desarrollo del fútbol. Las acciones incluyen los dormitorios de la Selección Nacional de Mayores, femenina y masculina, la sub-20 y la de fútbol sala, además de la cocina-comedor, el área de rehabilitación y el edificio administrativo. Ya incluso los dormitorios responden a las nuevas condiciones epidemiológicas que está exigiendo el país, para lo cual se ha diseñado incluso hasta un plano de replanteo epidemiológico, donde cada una de las instancias de las camas está precisamente bien revisada por los especialistas que trabajan directamente incluso hasta con el profesor Durán. La prioridad es mejorar las condiciones de vida de los atletas, con calidad en las áreas de descanso y confort en los espacios de alimentación. La escuela, ubicada junto al Estadio Pedro Marrero, pertenece al Centro de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado y posee una matrícula de 50 deportistas. Y en Cuba Visión Deportes continuamos hablando de fútbol. Luis Alberto Izquierdo, bienvenido.
Óigame, mucha alegría nos da este reporte de nuestra colega Romar García Sánchez sobre lo que se hace en el Pedro Marrero ahora mismo, en la Escuela Mario López, pero bueno, es todo el complejo, Pedro Marrero en sentido general, para las condiciones, crear las máximas condiciones, las mejores condiciones posibles para nuestras selecciones nacionales, no solo la de mayores, ahí está la sub-23, la juvenil, el equipo femenino, y está quedando realmente de primera mano, era un reclamo de nuestros futbolistas, y está quedando de primera mano estas instalaciones que, como dice la colega, pues en septiembre deben estar listas, muy a propósito del inicio de las eliminatorias mundialistas de fútbol para nuestro país, que hasta ahora se mantiene el 17 de agosto el sorteo y comenzando el 8 de octubre para Cuba, aquí en el Pedro Marrero, aunque se habla que esto puede cambiar, que puede ser en el mes de enero por las condiciones sanitarias, coronavirus, etcétera, pero no hemos tenido noticia, por ejemplo, de qué va a pasar con la preselección nacional, que parece que comenzaría sus entrenamientos en el mes de septiembre. ¿Qué parece? Sería, sí, porque oficialmente no se ha dicho. Exacto, sería lo más lógico a partir de la necesidad urgente de llegar en la mejor forma para la anunciada o el inicio anunciado de la competencia, ¿no? Si realmente hay eliminatoria el 8 de octubre, comenzando los entrenamientos muy en septiembre, apretado. no hay tiempo. No hay tiempo para que ese equipo se prepare como va. Exacto. Físicamente, ¿no? Y yo me apoyaría también en este reportaje, Luján, porque hay que hablar de algunas instalaciones deportivas, que ha sido otro de los reclamos. Y por ejemplo está el Antonio Maceo. Por cierto, una información que me gustaría compartir con nuestros televidentes es el regreso de Lorenzo Mambrini como director técnico de Santiago de Cuba. Ya lo llevó a ser campeón de nuestro Clásico Nacional y ahora va a regresar para la próxima temporada, lo que indudablemente le va a dar la posibilidad a los santiagueros nuevamente de aspirar al título de nuestro fútbol nacional. Y si analizamos lo que debe ocurrir con el Antonio Maceo, que se va a convertir en una de nuestras principales instalaciones del fútbol, sin lugar a dudas. Está quedando precioso. Sí, pero además no hay otra instalación, salvo el Pedro Marrero, que tenga la posibilidad de asimilar en sus gradas a público como el Antonio Maceo. Yo te diría que es el segundo estadio de nuestro país con esa garantía para los aficionados, además también para cabinas de transmisión de la radio y de la televisión, y después que se le coloque ya el sintético, indudablemente que para los futbolistas santiagueros va a ser una magnífica oportunidad de crecer cualitativamente. Si vemos Mambrini regresando, Santiago de Cuba un buen equipo de fútbol, con un buen terreno de fútbol también, entonces nos da la posibilidad de pensar en que en el futuro inmediato Santiago de Cuba va a seguir siendo uno de los protagonistas fundamentales de la temporada de fútbol cubano, porque debemos hablar de temporada con torneo de apertura y torneo de clausura y todo lo demás que estaba programado para este año, que no se pudo. Pensamos ya que para el próximo sí logremos tener todas estas competencias dentro del fútbol cubano. Y entonces tendríamos la posibilidad de tener varias instalaciones de un nivel apropiado para nuestras selecciones nacionales. Puede ser que a lo mejor el Pedro Marrero no esté, puede ser que con las condiciones a lo mejor tampoco la Polar, y quién puede no pensar en que en un momento determinado la preselección nacional de fútbol pueda trasladarse hacia Santiago de Cuba para ajustar su preparación. Lo que está en planes es que, bueno, sí, en definitiva el aporte de FIFA, el dinero queda liberado para lo que hemos hablado de la Polar, Pedro Marrero, alumbrado. Si esto está listo este mismo año la Polar quedaría totalmente recuperada en lo que falta, ¿no? Porque el terreno sintético está ubicado. Y el Antonio Maceo también terminaría. El propio Mambrini, que se comunicó con usted y conmigo, dando a conocer esta noticia, que fue, bueno, casualmente en esta jornada de jueves, las autoridades deportivas de la provincia, el partido de gobierno de Santiago de Cuba se lo comunicaron a él. Pues nos decía también Mambrini que se está trabajando en el alumbrado del estadio del Antonio Maceo, luces LED, que permitiría jugar de noche en el estadio, y que, y esto es una noticia extraoficial, ya está navegando hacia Cuba, específicamente hacia Santiago de Cuba, pues el terreno sintético del Antonio Maceo. Quizás en un mes estuviera en Cuba. Reitero, no es una noticia oficial, es una comunicación que hemos recibido, pero bienvenida, ¿no? Porque además, esto que tú mencionabas también hay que remarcarlo, y es que era el primero de los estadios deportivos en cuanto al fútbol que tenía ya aprobada su iluminación LED. Todo parece indicar que incluso este año Santiago de Cuba podía tener partidos nocturnos para que hubiera incluso transmisión de la televisión, que esperemos que esto sea otro elemento. A mí me parece, Luján, que algo que nosotros debemos insistir en nuestros espacios es que
definitivamente el fútbol y el béisbol no pueden coincidir, por lo menos en horario. Puede ser en días, pero en horario no. Y si hay posibilidades entonces de que a lo mejor por la tarde haya béisbol y por la noche haya fútbol, con estas posibilidades que van a tener estas instalaciones, o viceversa. O sea, el tema está en que no deben coincidir para que haya una mayor posibilidad de divulgación, tanto por la televisión como por la radio, y que además incluso los aficionados puedan seguir. ¿Tú te imaginas que en Santiago de Cuba esté jugando en el béisbol Santiago de Cuba Industriales y después también coincida un Santiago de Cuba con cualquier otro equipo en el fútbol, como hacen los aficionados que les gustan los dos deportes para poder? No puede entonces tener un seguimiento como el que sí va a tener el día en que se logre definitivamente no hacer coincidir ni el fútbol ni el béisbol, que es lo que ha estado sucediendo hasta ahora. Tanto en días como en horario coinciden, y así es muy difícil seguirlo para los aficionados y mucho menos para la radio y la televisión. Bueno, pues muchísimas gracias por estas informaciones que hasta ahora son buenas. Seguimos esperando por noticias de si va o no va el torneo de apertura del fútbol cubano en el mes de octubre. Era algo que se ha manejado, no tampoco se ha dicho nada. Bueno, las situaciones sanitarias del país todavía no son las mejores, pero bueno, vamos a ver qué sucede en el mes de octubre, porque los equipos también necesitan por lo menos 2 meses de preparación para poder comenzar ese torneo de apertura en el mes de octubre, que tenemos con la eliminatoria mundialista, el sorteo y en definitiva la convocatoria de la preselección nacional con los internacionales. Estos 7 hombres que tampoco se ha dicho nada al respecto. Por cierto, que bueno, Onel Hernández ha estado muy activo en redes sociales y bueno, por Twitter tuvimos la oportunidad de apreciarlo, ha visto todo nuestro país, una foto de nuestro comandante, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, ¿no? En un momento practicando fútbol y bajo el título de El Jefe, pues un tanto rendía también homenaje a nuestro país, a nuestro líder Onel Hernández. Y también habría que ya definitivamente dar información lo más rápido posible, Luján, si va a haber torneo de apertura o no, y qué va a pasar. Como estaba ya clasificado un número de equipos para el torneo clausura de este año que no se dio, se va a mantener. Entonces yo creo que eso también es algo que tanto la afición como los propios jugadores en breve debe darse lo más breve posible la información. Buen fin de semana para ti, los televidentes. Y así ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábado, 1:30 de la madrugada, 10 de la mañana y 3 de la tarde, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.